Muchas gracias. Ante todo, agradecer la invitación de INSIP, de Leyes. Le quedo muy agradecido por la gentileza de la invitación al profesor Walter Palomino por acompañarme en la mesa en este importante tema, a quien respeto, aprecio bastante, ¿no?, por los años que nos conocemos, un brillante académico, profesor, abogado, ¿no? Y bueno, a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Quería justamente enfocar el acuerdo plenario desde tres perspectivas, ¿no? Sobre todo justamente apelando a la experiencia. Primero, porque durante mucho tiempo he trabajado en el Poder Judicial y también en algún momento he estado vinculado directamente al tema de los acuerdos plenarios. Entonces, justamente quiero mostrar esa visión también, este análisis que voy a realizar sobre este acuerdo. Segundo, obviamente porque he sido también vocal titular del Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional del Perú, que justamente es un tema que está vinculado al acuerdo plenario, ¿no? Y obviamente un tercer tema también bastante importante es justamente mi desempeño actual vinculado a organismos internacionales, ¿no?, que justamente ven el tema vinculado a crimen organizado y intervenciones policiales, técnicas especiales de investigación. Primero quería justamente partir señalando justamente sobre la base de lo que aborda este acuerdo plenario, ¿no?, la actuación policial y justamente su tratamiento como una eximente de responsabilidad penal. Un punto de partida es justamente saber qué es lo que estudia el derecho penal, ¿no? Y el derecho penal estudia conductas o comportamientos humanos, hechos realizados por sujetos. Es un primer aspecto bastante importante. Esas conductas que tienen una relevancia jurídico-penal, que en clave del Código Penal afectan bienes jurídicos, valores sociales importantes que pueden lesionar la vida pacífica y armónica de la sociedad, se encuentran regulados en leyes penales, ¿correcto? Y las leyes penales obviamente tienen una característica particular, no tienen un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica, que en el ámbito del derecho penal ese supuesto de hecho obviamente se denomina delito por excelencia, y la consecuencia jurídica por excelencia también es una pena, que no la agota en el tema particular. Entonces estamos acostumbrados siempre delito y pena en el caso concreto. Y eso va a ser importante, ¿por qué? Obviamente porque se genera dentro del sistema del derecho penal un método que te acredita que esa conducta o comportamiento puede ser catalogada como delito o falta, ¿no?, porque son los hechos punibles que por excelencia regula el Código Penal. Entonces, para poder acreditar que una conducta o comportamiento puede ser catalogada como delito, se ha generado un sistema que hemos estado acostumbrados a llamarlo teoría general del delito. Entonces, la teoría general del delito es un método científico que te permite acreditar que una conducta o comportamiento puede ser catalogada como delito. En palabras sencillas. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, bajo esa perspectiva, este sistema, este método de la teoría general del delito discurre por varias partes principales, entre ellos por tres categorías principales. Obviamente, un sistema tripartito mayoritariamente aceptado, y no es el caso hablar de las escuelas o los sistemas ahí vinculados para acreditar que una conducta puede ser catalogada como delito, pero un sistema tripartito habla de tres categorías básicas: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y en atención a ello nos han justamente señalado siempre el siguiente concepto, ¿no?, en atención a las categorías del delito. ¿Qué es un delito? Es una conducta o comportamiento típico y antijurídico donde el sujeto es culpable. Entonces, quiero partir de ese razonamiento. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema, para que haya delito, está hecho para categorías perfectas. Que haya tipicidad en sus dos vertientes, tipicidad objetiva y subjetiva, antijuricidad, formal y material, cuando hablamos de una conducta que ya pasó un primer filtro que se llama tipicidad, y tenemos justamente, finalmente, una tercera categoría que es la llamada culpabilidad, que está vinculada obviamente al sujeto del tema concreto. Entonces, ¿por qué es importante eso, no? Porque para que un hecho sea catalogado como delito, tiene que ser típico, antijurídico y culpable. Entonces, y el tema es bastante importante, ¿por qué? Ninguna construcción humana es perfecta y ningún método es infalible en el tema concreto. Entonces, obviamente, el legislador diseñó justamente también un sistema
donde pudieran presentar supuestos que eliminaran cada categoría, en el caso particular. Si uno tiene tipicidad, van a haber causas que eliminan la tipicidad. Si uno tiene antijuricidad, van a haber causas que eliminan obviamente la antijuricidad, que son justamente las llamadas causas de justificación. Y si uno tiene culpabilidad, también van a haber causas que excluyen esa culpabilidad en el tema concreto. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si usted ve el Código Penal, la estructura de la parte general tiene justamente esta sistemática que estamos hablando. El primer título de la parte general no comienza con la teoría del delito, comienza con las llamadas leyes penales, porque esa conducta o comportamiento está en una ley penal. Tiene aplicación temporal, personal, aplicación espacial. Después de eso viene el hecho punible, y después vienen las consecuencias jurídicas. Y en el hecho punible es donde quiero justamente destacar, porque se desarrolla en gran parte la teoría general del delito. Obviamente, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, hay un delito, categorías perfectas. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero cada categoría tiene supuestos que la eliminan. Y eso se encuentra regulado en el artículo 20 del Código Penal, cuando el Código dice causas que eximen de responsabilidad penal. Entonces, porque quiero ubicar sistemáticamente dónde se encuentra el cumplimiento del deber en la actuación policial. Entonces, tengo causas que eliminan la tipicidad, tengo causas que eliminan la antijuricidad, que son las causas de justificación, y tengo causas, obviamente, que eliminan la culpabilidad. Sin embargo, para que esas causas puedan proceder, el legislador ha establecido presupuestos específicos para cada una de ellas, en el caso concreto. Por ejemplo, de lo que comúnmente hablamos a veces, la legítima defensa. Oiga, no es que yo argumento legítima defensa y se acabó. No, el Código te establece presupuestos, que haya agresión ilegítima, que haya una necesidad racional del medio empleado y que haya una falta de provocación suficiente de quien alega legítima defensa. En ese mismo supuesto, también se reguló en ese catálogo del artículo 20 que eliminan las categorías del delito, un supuesto vinculado al cumplimiento del deber. El artículo 20, numeral 8 del Código Penal, siempre también reguló como un supuesto que eliminan justamente las categorías y concretamente como una causa de justificación el cumplimiento de un deber. Entonces, el cumplimiento de un deber siempre estuvo regulado desde el Código Penal de 1991 y era justamente una causa de justificación porque obviamente en el caso concreto permitía o avalaba realizar una conducta típica en atención a intereses superiores en el caso concreto. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Ocurrió justamente que el decreto legislativo 982 del 22 de julio del año 2007 incorporó una nueva causa de eximente de responsabilidad penal que decía más o menos así: está exento de responsabilidad penal el personal de las fuerzas policiales y fuerzas armadas que en el cumplimiento de un deber y el ejercicio justamente de su arma de fuego de forma reglamentaria comete lesiones o homicidio en el tema concreto. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, el primer aspecto es ¿por qué introdujo eso el legislador? Porque si ya teníamos en el tema de un cumplimiento de un deber, en el artículo 20, numeral 8, ¿qué hacía el legislador introduciendo un supuesto de causal de eximente de responsabilidad, siempre vinculado también al cumplimiento de un deber? En el numeral 11, sí existía en el tema concreto. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo en el tema concreto? Si usted ve, y eso mi experiencia ya como funcionario del Ejecutivo, como director general en el Ministerio de Justicia en una dirección, fue incorporado por un decreto legislativo. ¿Qué cosa implica eso? Que finalmente quien dio esa modificación al Código Penal, ¿quién fue? El Poder Ejecutivo con facultades delegadas en el tema concreto. Y la experiencia, obviamente, de haber trabajado en un ministerio me da justamente quizás un poquito de autoridad para decirle cómo funciona esto en el tema concreto. Si usted revisa la exposición de motivos del decreto legislativo 1351, no va a encontrar una justificación. Ese decreto legislativo 1351 lo que modificó fue justamente el artículo 2, el principio de pabellón, el principio justamente de real o de defensa para incorporar una figura vinculada al tema del lavado de activos.
modificó justamente el artículo 102, 105 vinculados a las llamadas consecuencias accesorias, modificó justamente el artículo 46A, una circunstancia cualificada agravada. Pero cuando usted ve el fundamento concreto de por qué modificó el Código Penal para introducir el tema del cumplimiento de un deber, no va a encontrar nada. Solamente una referencia expresa cuyos antecedentes obviamente nacieron del Ministerio del Interior, en el tema particular sin una mayor fundamentación. Entonces la pregunta ¿era necesario regular como una causa de justificación el cumplimiento del deber de manera expresa, vinculado a las Fuerzas Armadas y Policiales? No, no era necesario. No era necesario porque ya se encontraba regulado en el tema concreto y la doctrina justamente ha coincidido en ese aspecto y la Corte Suprema en este acuerdo plenario también. Villavicencio Terreros señalaba justamente que este artículo 20, numeral 11, no tenía razón de ser, que estaba regulado ya como un cumplimiento de un deber en el 20, numeral 8. García Cabero en igual sentido. Y la Corte Suprema señala es una causa ad hoc, particular, expresamente vinculado para un tema de la función policial y de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, y ahí comenzó justamente el aspecto concreto, ¿por qué? Porque esta causa de justificación, y después vamos a conversar un poco de ello, fue modificado por la Ley 30.151 en el año 2014. Y fue modificado en el año 2014 justamente para suprimir una frase que dice el uso del arma en forma reglamentaria, en el tema concreto. Y comenzaron a salir las críticas en los medios periodísticos, en un sector importante, diciendo, oiga, ahora la policía tiene arma blanca o tiene carta libre para poder justamente cometer hechos delictivos en el caso particular. Y el tema no es tanto así. No es tanto así, ¿por qué? Porque todas las causas que eximen de responsabilidad penal, sean causas de atipicidad, sean causas de justificación, sean causas de exclusión de culpabilidad, tienen presupuestos y requisitos que tienen que cumplirse en el tema concreto. Y esos presupuestos y requisitos que tienen que cumplirse están taxativamente previstos en el Código Penal. Y si no lo están en el Código Penal, hace referencia justamente a normas o leyes extrapenales. Entonces, ¿por qué le quiero decir el caso concreto y ahora de la experiencia de haber trabajado muchos años en el Poder Judicial y en la Corte Suprema, resolviendo recursos de nulidad y casaciones? No es el único caso que tanto se habla en la televisión de un policía en Piura, obviamente que dispara y obviamente mata. En la Corte Suprema casos como esos se ven a diario, en el tema particular. Y obviamente no se trata justamente de aplicar de manera literal lo que dice justamente el artículo 20, numeral 11, sino que existen presupuestos en el tema concreto. El Código habla justamente en cumplimiento de un deber. Y obviamente el cumplimiento de un deber está regulado justamente en una norma extrapenal, vinculado sobre todo justamente a la función policial en el tema concreto. Y eso se encuentra también regulado en instrumentos internacionales, sobre todo cuando un funcionario hace uso del arma de fuego en el caso concreto. Entonces, ¿por qué le quiero decir eso en el caso particular? Porque una causa de justificación, el cumplimiento de un deber, y sobre todo el cumplimiento de un deber en una función policial, porque quiera o no, el hecho ya es típico. ¿Por qué el hecho ya es típico? Porque justamente es personal de las Fuerzas Armadas y Policiales que en cumplimiento de su deber, utilizando su arma u otros mecanismos, causa lesiones o la muerte de la persona. Oiga, si causa lesiones, si causa la muerte, afecta un bien jurídico. Es un hecho que tiene adecuación típica en el tema concreto. ¿Está claro hasta ahí? Pero esa norma autorizativa se encuentra justificada y por eso elimina la antijuricidad como una causa de justificación, porque justamente responde a intereses superiores. Porque un deber de policía de cumplir justamente su función para velar por el tema de la seguridad parte de la propia Constitución. Si usted ve el artículo 44 de la Constitución Política del Estado, el artículo 44 es bastante claro: deberes primordiales del Estado. Es un deber primordial del Estado proteger a la ciudadanía, brindarle seguridad. Bajo ese tema justamente de un deber que parte obviamente de la propia Constitución, en desmedro
obviamente, de un sujeto que puede afectar otro bien jurídico, en el caso particular, el agente policial, el agente de las Fuerzas Armadas puede utilizar obviamente su arma de fuego en el tema concreto, obviamente porque está cumpliendo un deber que parte y nace de la propia Constitución. Pero ese ejercicio o cumplimiento de ese deber no es ilimitado, nunca lo ha sido en el tema concreto, como ninguna causa de justificación siempre ha sido de carácter ilimitado, nunca han sido ilimitadas, siempre han tenido que cumplirse los presupuestos de la ley. Oiga, usted ve el tema de la legítima defensa. No es que yo alego legítima defensa, hay presupuestos que hay que cumplir. De carácter objetivo, agresión ilegítima, necesidad racional, falta de provocación. El Estado es ya justificante. No es que solamente son dos bienes jurídicos de distinto valor y la ley faculta el de mayor valor, no. También dice el medio empleado, que tiene que ser acorde o idóneo en el caso particular. Y en el tema del cumplimiento de un deber, en su texto original del 20, numeral 8, o el tema del cumplimiento del deber de las Fuerzas Armadas y policiales, eso también hacía referencia justamente a normas de carácter extrapenal. Primero, el marco de los instrumentos internacionales. Los instrumentos internacionales siempre regularon el tema vinculado al uso de las armas de fuego. Y obviamente este acuerdo plenario me parece bastante importante porque hace un recorrido de aquellos instrumentos internacionales y jurisprudencia internacional que vinculan justamente al uso del arma de fuego por parte de una autoridad bajo determinados parámetros. ¿Está claro hasta ahí? No es ilimitado en el tema concreto. Son presupuestos obviamente que hay que respetar en cada caso particular. Y eso fue bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente estamos sujetos a convenciones, instrumentos internacionales que ratificamos y que forman parte de nuestro derecho interno. Pero aunado a ello, los instrumentos nacionales también han regulado el uso, obviamente, del arma de fuego por parte de los efectivos policiales. Y el decreto legislativo 1186 del año 2015 recoge justamente esas recomendaciones de los instrumentos internacionales, en el caso concreto. Y obviamente el reglamento de ese decreto legislativo 1186, sentencias reiteradas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece de que justamente una causa de justificación o cualquier causa o eximente de responsabilidad penal no es ilimitada. Y concretamente la Corte Suprema recoge justamente esos tres principios rectores básicos que tienen que tenerse presentes siempre en el uso del arma de fuego. El tema vinculado a la legalidad. Oiga, el tema vinculado a la legalidad, ¿por qué? Porque existe justamente un marco regulatorio de cómo utilizar justamente el arma de fuego en el tema concreto, cuando uno cumple un deber, y eso se encuentra previsto en el decreto legislativo 1186 y su reglamento, pero muy por aparte de ello, por la propia Constitución Política del Estado, donde un funcionario obviamente utiliza, cumple su función, su deber, en atención a las normas legales, los parámetros establecidos, y aunado también en el marco internacional. Entonces, un principio de legalidad que la Corte Suprema detalla de manera clara y precisa. Segundo, un tema vinculado a la necesidad, un segundo principio importante. Oiga, no es que el arma de fuego se utiliza justamente para cualquier situación en el caso concreto, sino cuando sea exactamente necesaria en cada caso particular. Y obviamente caso por caso corresponde el evaluador del juzgador para poder justamente poder establecer si había o no un criterio de necesidad para poder utilizar justamente ese arma de fuego. Y tercero, un aspecto bastante importante, la proporcionalidad en el tema concreto. Aquí no hablamos de legítima defensa, aquí hablamos justamente del cumplimiento de un deber en el caso concreto. Y la Corte Suprema ha sido bastante clara, ¿no? Si en el caso particular te dice el agente está corriendo, está escapando, está en fuga, se encuentra de espaldas, y tú disparas en el tema concreto, oiga, el tema justamente habrá que verificar si el tema de necesidad o proporcionalidad ameritaba justamente utilizar justamente o no un arma de fuego en el caso concreto. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir hasta aquí en el caso concreto? La Corte Suprema en este acuerdo plenario recoge normas extrapenales en la legislación local vinculado al uso de arma de fuego, decreto legislativo 1186 y su reglamento. Recoge justamente el tratamiento que han tenido los instrumentos internacionales vinculados justamente al uso del arma de fuego en el cumplimiento de un deber. Recoge sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y como postulado central habla de tres principios básicos: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, si se cumplen y se dan esos estándares concretos, estamos ante un eximente perfecto de responsabilidad penal. ¿Hasta ahí estamos claros? Sin embargo, viene un segundo o una tercera línea en el caso particular. A veces puede darse que esos presupuestos que eliminan la categoría no se dan de manera perfecta, como por ejemplo una legítima defensa imperfecta, como un estado de sea justificante imperfecto. Oiga, ¿qué ocurre si el agente obviamente actúa, sabe en el cumplimiento de un deber, pero no se cumplen de manera cabal los presupuestos obviamente que establece su reglamento y el decreto legislativo 1186? El artículo 21 del Código Penal, y es la tercera línea del sistema, habla justamente de las llamadas causas eximentes imperfectas de responsabilidad penal. Si no se dan de manera perfecta los presupuestos que establece el marco legal, ¿qué faculta el artículo 21? Que el juez puede reducir la pena por debajo del mínimo legal. Entonces, el sistema funciona de la siguiente manera: para que haya delito, categorías perfectas: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿Está claro hasta ahí? Pero también cada categoría tiene supuestos que la eliminan: causa de atipicidad, causa de justificación, causa de exclusión de culpabilidad. Si esos presupuestos se dan de manera perfecta, elimina la categoría. Si esos presupuestos que eliminan la categoría no se dan de manera imperfecta, ¿qué faculta el artículo 21? A reducir la pena por debajo del mínimo legal. Y obviamente eso es claro, porque obviamente el rango de pena está hecho para categorías perfectas. Entonces, el tema concreto es, a decir del acuerdo plenario de la Corte Suprema, no es que el eximente sea una carta abierta para que obviamente un policía pueda agarrar, disparar, obviamente matar a una persona. Se establecen presupuestos, requisitos, y no solamente porque la Corte Suprema lo haya dicho en el acuerdo plenario, sino porque toda causa que exime de responsabilidad penal tiene presupuestos, tiene requisitos. Más aún las causas de justificación que eliminan la antijuricidad. ¿Por qué? Porque justamente, excepcionalmente, te permite afectar un bien jurídico, realizar justamente un hecho típico, pero siempre en salvaguarda de otro bien jurídico de interés de mayor valor en el caso particular. Ahora bien, esa es la teoría, es el sistema, es la dogmática, obviamente, que regula el tema del sistema del derecho penal y que recoge de manera correcta el acuerdo plenario. El tema es la casuística, en el tema concreto. Cada caso particular es un análisis particular, en el caso concreto. Y yo te contaría casos y casos de cumplimiento de un deber que he visto obviamente en la Corte Suprema, en el tema particular. Un policía, en el caso particular, que está frente a frente con un sujeto, que hace la demanda de sacarle justamente un arma, y lo que saca justamente es un arma de fogueo. El policía agarra frente a esta situación, agarra y dispara. El policía no puede saber que es un arma de fogueo. ¿Está claro hasta ahí? Cada caso particular merece un análisis justamente en el tema concreto. Otro supuesto en el tema particular, que también parte de la propia Corte Suprema, ¿no? Agarró y el policía agarró, enfrentando frente a frente por el centro de Lima, a un sujeto que agarró y disparó primero, pero no salió del tema de la bala. Y el policía en ese contexto agarró y disparó y mató. ¿Está claro hasta ahí? Oye, ese supuesto particular también merece un análisis correcto. O sea, cada caso merece justamente un análisis del caso concreto. Oiga, tercer supuesto. El sujeto agarró y comenzó a darse a la fuga. Policía por la parte de atrás agarra y le dispara. ¿Puede justamente alegar una eximente de responsabilidad penal? Entonces el análisis es distinto. Y obviamente la Corte Suprema acá menciona obviamente que el acuerdo plenario, oiga, si se está dando la fuga es su derecho legítimo no ser atenido, arrestado en el caso particular, y si lo dispara por la espalda en el tema concreto, obviamente no se presentará una causal de eximente de responsabilidad penal. Claro, el tema concreto es, perdón, no se presentará un tema de eximente de responsabilidad penal perfecta, pero sí podrá hacerse o alegarse un tema de carácter imperfecto. Y el tema de carácter imperfecto porque la gente cree que está justamente cumpliendo su deber. ¿Está claro hasta ahí?
y podrá justamente ver en análisis particular si implica o no implica una reducción de la pena por debajo del mínimo legal. Entonces, la pregunta es, ¿era importante un acuerdo plenario de esta naturaleza? Sí, sí era necesario. Segundo, ¿por qué era necesario en el tema concreto? Porque obviamente el acuerdo plenario te da una visión del sistema del derecho penal, te da una visión del sistema de que no solamente estamos hablando de una modificación o un supuesto que se le quitó el tema de forma reglamentaria y tiene carta libre o derecho a matar en el caso concreto. El análisis de la Corte Suprema es un análisis de sistema. ¿Qué cosa quiere decir? Categorías perfectas, causales que eximen de responsabilidad penal, causales imperfectas, obviamente que implican una rebaja de la pena. Y tanto así que el análisis es sistemático, que no solamente aborda o se acaba con el tema justamente del cumplimiento del deber de la función policial, sino que justamente hace comparaciones con el tema de la legítima defensa, con el 20 numeral 8. Un segundo aspecto de por qué la importancia. Un tercer punto en el tema concreto, ¿por qué? Porque el tema de los comentarios, y obviamente cuando salió por primera vez esta introducción con el decreto legislativo 982 del año 2007 y después con la modificatoria en el año 2014, tuvieron una característica particular, que toda interpretación que se hizo fue justamente de carácter gramatical o literal, nunca se vio como sistema. Entonces la Corte Suprema te está diciendo, oiga, un ratito, no es que tú lees de manera literal y aplica el eximente, acá hay presupuestos en el tema concreto. Oiga, señor, pero no lo dice, como la legítima defensa que está justamente señalado taxativamente en el artículo 20 numeral 3. Claro, no lo dice, pero justamente es una revisión, una norma de carácter extra penal. Cuarto punto en el tema concreto, ¿por qué es importante el acuerdo plenario de la Corte Suprema? Es importante justamente porque te hace la revisión, el contexto de cómo se regula en el marco de la legalidad. Te dice, oiga, un ratito, existe un decreto legislativo, 1186 y su reglamento, que está vinculado al uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales. Existen instrumentos internacionales que han abordado justamente este tema. Existe sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece justamente tres criterios rectores: legalidad, proporcionalidad y necesidad. Y quinto tema bastante particular, ¿por qué es importante justamente el acuerdo plenario de la Corte Suprema? Porque justamente te establece y te señala que caso por caso implica justamente un análisis particular, que es lo que puede presentarse en el tema concreto. Y eso te lo digo ¿por qué? Porque obviamente he tratado de mezclar esas tres visiones en el tema particular. No solamente la visión del profesor o del dogmático, obviamente aficionado al derecho penal, que quiere comentar tu acuerdo plenario, sino justamente de la experiencia también como vocal del Tribunal de Disciplina de la Policía, la experiencia de la Corte Suprema de Justicia de la República de ver tantos casos vinculados al tema de la alegación de eximentes perfectas e imperfectas en el caso concreto. Me parece que es un acuerdo plenario que va a ser bastante útil, que va a ser justamente bastante importante y que obviamente no sienta un precedente, sino que desarrolla lo que son las llamadas causas de justificación y las eximentes de responsabilidad penal perfectas e imperfectas. Eso es lo que podría dar un primer alcance. Muy buenas noches. Deseo agradecer en primer lugar al Instituto de Ciencia Procesal Penal por esta gentil invitación para poder dialogar con ustedes con relación a un tema bastante importante que ha conducido a que la Corte Suprema considere necesario emitir un acuerdo plenario. Luego también agradezco al profesor Ishii, quien ya hace un momento ha dado ideas interesantes con relación a cómo vamos a entender la idea de un cumplimiento de un deber. Durante mi exposición voy a tratar de centrarme en aspectos medulares del acuerdo plenario, sin perjuicio de que luego vaya a aspectos, digamos, no trascendentes del acuerdo plenario, pero sí interesantes desde la perspectiva dogmática. Y es que, como bien dijo el profesor Ishii, para un aficionado al derecho penal, digamos, hay aspectos que merecen ser mencionados. Bien, bueno, comencemos con estos aspectos importantes del acuerdo plenario. Me refiero en concreto al acápite 9. El acápite 9 del acuerdo plenario 5/2019, bajo el título de Solución de la controversia, ha señalado 5 afirmaciones con carácter de doctrina legal. La primera de estas ha indicado que la eximente de obrar en cumplimiento de un deber no comprende, a criterio de la Corte Suprema, correctamente,
no comprende los tratos inhumanos o degradantes que estén prohibidos en la Constitución e internacionalmente. Primer punto. Luego, la Corte Suprema ha señalado que en el ámbito de una democracia, ya después veremos por qué este ámbito es tan importante, ha indicado que en el ámbito de una democracia, la denominada ley de fuga, esto es, que un efectivo policial pueda disparar a aquella persona que está huyendo, no es de recibo en nuestro sistema jurídico, no podría ser amparable. La única forma de que, digamos, se pueda llevar a cabo un uso legítimo de la violencia estatal expresada en la actuación policial es, dice la Corte Suprema, cuando esta persona, bien, pusiera en riesgo inmediato, efectivo y grave los bienes jurídicos del efectivo policial o de una tercera persona. La Corte Suprema ha sido cuidadosa en señalar que no pretende, ni por asomo, desarmar a la policía a escala mundial. No es ese su propósito. Lo que sí ha buscado, y lo cito de manera textual y que está fijado en el Fundamento Jurídico 58 del Acuerdo Plenario, es promover intervenciones policiales firmes y eficaces. Dice la Corte Suprema que al mismo tiempo sean razonablemente respetuosas de los derechos básicos internacional y nacionalmente declarados protegidos. Este punto nos podría llevar a, digamos, considerar que hay ciertos elementos o ciertos criterios que la Corte Suprema considera que ya están expuestos. Es por ello que posiblemente en el Fundamento Jurídico 58 se diga que no hay dilema jurídico para dilucidar, sino el cumplimiento responsable y sensato de las leyes sobre la materia. Para la Corte Suprema no hay un dilema jurídico para dilucidar, sino que más bien llama a un cumplimiento responsable y sensato de las leyes sobre la materia. Esto nos conduce a un ámbito distinto, muy posiblemente a un tema también de capacitación, tanto los efectivos policiales para que su actuación esté dentro del campo del deber legal, como también de cara a quienes dentro del sistema de justicia, fiscales y jueces, deban pues valorar aquellos hechos en donde haya intervenido un efectivo policial que podría haber lesionado la salud, digamos, física de una persona o incluso su vida. Luego, la Corte Suprema sostiene que no cabe la idea de una cuestión previa como condición para el inicio de la investigación preparatoria y finalmente, con relación a la prisión preventiva, refiere a la Corte Suprema que se debe analizar las características particulares del caso en concreto y además sobre este tema pues ya he expuesto un acuerdo plenario. Bien, yo quisiera abundar en los tres primeros puntos. Aquellos que nos hablan sobre la eximente de responsabilidad, aquellos otros que nos hablan sobre el ámbito de democracia y sobre la importancia de lo que la Corte Suprema ha señalado en este acuerdo plenario. Y es que, a mi criterio, las afirmaciones con carácter de doctrina legal que tiene la Corte Suprema no podrían haber sido sostenidas si es que ésta no parte de la idea de que nos encontramos en el marco de una democracia constitucional. El Perú es una democracia constitucional y además también es convencional, toda vez que ha suscrito soberanamente distintos convenios, instrumentos internacionales. Si este es el marco de nuestro modelo de Estado, se entenderá entonces que será desde la Constitución como norma suprema y de esa perspectiva del conjunto de derechos, principios y valores que se irán definiendo los distintos límites de las diversas ramas del ordenamiento jurídico. Esto es sumamente importante
toda vez que nos comunica algo. El Estado y el Poder Judicial nos comunican algo, y es que el Estado no solamente debe preocuparse por el monopolio del uso de la fuerza, sino que el Estado también debe preocuparse por la racionalización y justificación de este uso de la fuerza. Todo ello no puede ser de ninguna manera ajena al derecho penal. El derecho penal no podría estar extramuro del referente valorativo de la Constitución. Y ello toda vez que el derecho penal se compone de normas regla, pero también de principios, de diversos principios que inciden directamente en el ámbito de lo que se considerará prohibido o de aquello que se considerará permitido. Si esto es así, yo entiendo, digamos, se comprende por qué nuestro texto punitivo en el Código Penal, en la parte general, precisamente en el inciso 8 del artículo 20, se diga expresamente lo siguiente: el que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, está exento de responsabilidad. Y es que es claro, un comportamiento humano que se mantenga dentro del campo de actuación que el propio sistema jurídico promueve, me refiero a los derechos fundamentales, que el propio sistema jurídico defiende o incluso, como en este caso, ordena específicamente los deberes, obligaciones jurídicas, no podría dar lugar, pues, a una respuesta de parte del derecho penal, porque si no tendríamos un escenario posiblemente irrazonable o ilógico, toda vez que la propia adaptación del comportamiento por parte, por ejemplo, de un efectivo policial al deber que tiene que realizar, sería considerado a la vez como una infracción a ese mismo sistema legal. Llegaríamos a un escenario realmente complejo. Por ello, yo considero particularmente, y con esto me distancio un poco de la posición del profesor Ishii, bien, que el cumplimiento de deberes no debe examinarse a nivel de la antijuridicidad, sino que el cumplimiento de deberes debe examinarse al interior o en el marco del riesgo permitido. Deberá analizarse al interior del marco del riesgo permitido, en clave de imputación objetiva. Y eso por una simple razón, y es que el cumplimiento de un deber nos comunica la adaptación de la propia conducta a los deberes que nacen de una determinada función. Si nosotros podríamos consensuar y podríamos alegar, digamos, discutir sobre si es que las obligaciones jurídicas son importantes en nuestro sistema, en nuestra sociedad, creo que podríamos decir que sí lo son, toda vez que permiten la propia viabilidad del Estado y el ejercicio de libertades. Entonces, si las libertades jurídicas tienen esta dimensión, ¿cómo es que al mismo tiempo podrían conducir las obligaciones jurídicas, cuando se cumplen, a la infracción de una norma penal, por lo menos en sede de tipicidad? Sería, digamos, complejo, por no decir cuestionable. Yo entiendo que el cumplimiento de un deber legal no requiere de un contexto especialmente conflictivo, que dé lugar a una autorización o permiso excepcional. Considero que aquello que sería propio de las causas de justificación no tendría razón de ser, pues, si queremos evaluar un deber legal en el campo del riesgo permitido. Aquí, más bien, a lo que tendremos que atender es a lo que ha señalado la Corte Suprema. La Corte Suprema, al respecto, ha indicado lo siguiente: que para poder dotar de contenido a la regulación jurídica, es decir, al deber legal que cumple un representante de la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, hay que atendernos, hay que dirigirnos a la normativa especializada sobre el particular.
y es que la Corte Suprema menciona por lo menos estos documentos. La ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, el reglamento que desarrolla esta ley, al Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial del 2018 y a la directiva que regula el ejercicio de la función fiscal en caso de uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Todos estos documentos tienen como punto en común que hablan de principios. Los principios que hizo mención el profesor Ishii: legalidad, necesidad, proporcionalidad. Todos aquellos principios que deben incidir para que en el marco de una democracia como la nuestra, aquella persona que cumple un deber legal no pueda ser pues considerada como una persona que ha vulnerado un tipo penal a nivel pues propiamente de la tipicidad. No debería haber ninguna reacción ni siquiera en este punto. Y aquello es sumamente importante también por el hecho de que en el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal, la Corte Suprema ha indicado que esa eximente ahí descrita, llamada ad hoc, no es más que lo que de manera sustantiva o material se expresa en el inciso 8, es decir, el deber legal es la base de lo que luego podremos denominar o podemos desarrollar en el inciso 11 sobre la actuación específica de la fuerza policial o las Fuerzas Armadas cuando, digamos, puedan lesionar un bien jurídico o la vida de alguna persona. ¿Y por qué menciono todo esto? Lo menciono porque la propia Corte Suprema ha deslizado esta posibilidad. Es decir, la Corte Suprema, en el fundamento jurídico 36 de este acuerdo plenario, ha señalado que posturas como la del profesor, por ejemplo, Carollón, y la del profesor Villavicencio Terreros, que consideran que el cumplimiento de un deber debe examinarse en sede de tipicidad, ha indicado son posturas bastante razonables. Ha señalado incluso que toda vez que un policía tiene una posición de garante frente a otros, razón por la cual tiene que intervenir ante la comisión de actos delictivos, bien, si es que no cumpliera ese deber legal, incurriría en responsabilidad. Entonces, ¿cómo podríamos querer disculpar excepcionalmente, que es la esencia de la antijuricidad, cuando lo que se le exige al policía en su rol, si se quiere, estereotipado, es siempre actuar en conformidad de su deber legal? Si esto es así, nuevamente hay razones de peso para considerar que estamos ante una causa de atipicidad, me refiero al deber legal, que se enmarca dentro del riesgo permitido y que no hay necesidad de llegar a la antijuricidad para examinar una excepcional disculpa, que es lo que esa sede de la teoría del delito comunica. Hay un aspecto adicional. Ese aspecto adicional es el siguiente: la Corte Suprema diferencia, bien, o se pronuncia sobre el posible concurso entre causas de justificación, por un lado la legítima defensa y por el otro el cumplimiento de un deber legal. La Corte Suprema indica que la actuación de los funcionarios de la policía, los efectivos policiales, no debe calificarse en principio bajo la idea de una legítima defensa, sino siempre por regla en el marco del deber legal. Y esto obedece a algo. La idea detrás de todo ello es la siguiente, y es que cuando un ciudadano se defiende ante una agresión ilegítima, el ciudadano tiene un marco amplio que es proporcionado por la necesidad racional de la reacción defensiva. Todo lo que sea racional para eludir o hacer frente a esa agresión podría ser, en el marco de la racionalidad, de la razonabilidad, podría ser apropiado para dar lugar a una legítima defensa, evidentemente siempre que concurran los demás requisitos. En cambio, los efectivos policiales
cuando van a tener que reaccionar, van a tener que llevar a cabo o realizar el uso de la fuerza, tienen que ceñirse a diversos reglamentos, a diversas normas, no solamente nacionales o internacionales, todas ellas como común denominador que acotan el ámbito del uso de la fuerza para que ésta se entienda como violencia legítima. La legítima defensa va a hablar, sí, de una disculpa excepcional. En cambio, el desarrollo o la realización de un deber legal da cuenta, pues, de una función estereotipada en sociedad, la cual, por ejemplo, en este caso, es la del efectivo policial que tiene el deber de reaccionar frente a actos delictivos. Si no está así, sería, por mi parte, extraño considerar que habrá que disculparlo, cuando más bien lo que se le exige es precisamente eso, que actúe. Ojo, que actúe, claro está, dentro del marco de lo que los reglamentos y diversos instrumentos señalan. Esto es, que la violencia o la fuerza que ejerza sea violencia o fuerza legítima y no otra. Siendo esto así, bien, yo considero que este tema se debe analizar a nivel de tipicidad, no a nivel de antijuridicidad. Considero que no estamos ante una causa de justificación, sino ante una causa de tipicidad. La importancia del acuerdo plenario es tal que va a permitir, a mi criterio, va a posibilitar un debate a ese nivel, de manera que no se considere, pienso yo, excepcional o que se va a conducir a una disculpa al funcionario que ejerce de manera legítima la fuerza. Bueno, eso es todo con relación a mi exposición y estaré atento si hay algunas preguntas que pueda desarrollar. Muchas gracias.